perspectivas curriculares en tiempos de pandemia. Desafíos y perspectivas de la Dirección General de Currículo. Bienvenida, profesora Solimar. Bueno, muy buenos días. Muy bien lo dijo nuestra viceministra, todos los pasos que hemos vivido durante la pandemia y cómo esto nos llevó a nosotros a crear estrategias de guerra, estrategias que nos permitieran defender el derecho a la educación sin dejar de cumplir con el derecho a la salud. A eso se le suma la emoción de ver cómo maestros y maestras que aunque no estuvieron en la organización aquí en la sede, ellos también, ansiosos de defender este derecho, se sumaron y crearon, innovaron estrategias en el territorio que nos han permitido hasta ahora a nosotros mantener vivo la educación en nuestro país. Iniciamos una investigación profunda de por dónde veníamos con el currículo, de dónde venimos, en dónde estábamos y a dónde queríamos ir con todo lo que nos estaba ocurriendo. Y una de las características más importantes de nuestro currículo, como bien lo decía la profe, es que es un currículo contextualizado. Por lo tanto, se construye en colectivo. Por ello, entonces, desde la dirección comenzamos a buscar y en conversaciones con nuestra vice y todos los que estamos acá interesados de hacer este trabajo colectivo, bueno, buscar la forma de comunicarnos con ustedes y comenzar debates, comenzar mesas de trabajo en donde podamos nosotros ir construyendo nuestro currículo, de construir y construirlo para ir a la par de lo que nuestro país necesita en materia de educación. Por eso entonces creamos un primer simposio en donde estuvimos conversando, también tuvimos invitados internacionales y nacionales, investigadores, que hablaron de esa mirada que ellos tenían del currículo y cómo debía ser o cómo estaba. Por eso iniciamos este congreso, que lo recibimos con mucha alegría, con mucha expectativa, en donde nosotros queremos hablar de lo que es esa mirada que tenemos nosotros del currículo en cada espacio, de esas perspectivas curriculares y qué desafío nos genera entonces esas perspectivas en tiempos de pandemia y en pospandemia. Por eso entonces el propósito de este congreso es establecer entre los diferentes actores el diálogo y la escucha activa. Nosotros necesitamos establecer entre todos los actores, entre todas las maestras, la comunidad, la familia, los estudiantes, un diálogo. Entonces, la idea es visualizar las diferentes miradas que se tienen del currículo en cada territorio. ¿Qué entendemos por currículo? ¿Qué estamos nosotros comprendiendo cuando hablamos de currículo? Es el plan de estudio, es la síntesis curricular, como me han dicho otras personas por allí. Es decir, ¿cuál es la claridad que tiene el docente, la familia, la comunidad de lo que es el currículo? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es que hay que debatirlo? ¿Por qué no es una cuestión, un constructo individual, sino colectivo? ¿Por qué el currículo se contextualiza? ¿Por qué tiene que ser dinámico, abierto, flexible? ¿Por qué? O sea, ¿para qué todo eso? ¿Qué tienen que ver las corrientes educativas? ¿Qué tienen que ver los referentes teóricos? Esa claridad es necesario establecerla entre todas y todos. ¿Qué invita eso? Invita a una investigación. Invita a estar en constante investigación de lo teórico y la praxis, lo real, lo que se está dando en cada territorio. Porque tenemos que entonces ubicarnos en cuál es el fin de un currículo, porque es tan importante el currículo. El currículo, ¿cómo lo vemos? Como un hecho político, como un hecho social, como un hecho emocional, como todo esto. ¿Cómo se está viendo? Para muchos es difícil entender que nuestro currículo no es estático, no es un constructo ya hecho y que ahí se queda, sino que nuestro currículo, a medida que vamos
viendo la dinámica, vamos diciendo, mira, esto no va, es esto. Así es que aprenden nuestros muchachos. No es esto lo que necesitan nuestros muchachos, no es esto lo que necesita nuestra sociedad, sino que nosotros vamos con las diferentes miradas construyendo. ¿Qué significa eso entonces? Bueno, que hay que conocer primeramente esas luchas, esa historia curricular que tenemos en Venezuela. ¿Cómo es que nosotros hemos ido dando esos pasos para llegar a donde estamos? ¿Cómo es que nosotros podemos pararnos frente a una pandemia y no decir que estamos en emergencia, sino decir, vamos a buscar la manera de defender el derecho a la educación respetando el derecho a la vida, a la salud? ¿Cómo es que se paró y se paran los estudiantes a decir si estamos defendiéndolo, aunque estemos delante de un bloqueo, aunque estemos delante de una pandemia, aunque estemos en una situación económica con todas y todos, porque nada más no es los docentes, es una situación del país, pero aún así se han levantado maestras, maestros, docentes, estudiantes, familia, a defender esto? ¿Cómo es que nosotros generamos resiliencia? Nuestro país es un país resiliente, nuestra gente es una gente resiliente. Y eso para muchos parece mentira. ¿Cómo es que lo hacen? Bueno, lo hacemos porque tenemos una historia. Tenemos una historia que nos dicen cómo han venido esas luchas sociales, esa lucha educativa a traernos a donde estamos. Y como en un momento de esto no dijimos, no podemos, sino vamos a ver qué se hace. Y lo montamos en lo que llamamos educación a distancia, que tiene que quedar claros para todos y para todas, que no estamos hablando de una educación basada en las tecnologías duras, basada en Internet, basados nada más o simplemente en eso, sino como bien lo dijo nuestra vice, se basa en todos los medios y en todas las tecnologías que se encuentran en un territorio determinado. Cada uno de nosotros tiene una experiencia específica que tiene que alinear con esa historia, que tiene que alinear con todo lo que ha pasado en Venezuela. Pero además de eso, entonces debemos de enfocarnos en lo que es el currículo. Importante, tenemos que decir que es para Venezuela. Ahora, nuestro currículo tiene 3 dimensiones o bases importantes, que son los fundamentos, los diseños curriculares y la gestión curricular. Esos 3 elementos es importante tener una claridad en ellos. Nuestros fundamentos. ¿Quiénes son nuestros referentes filosóficos? ¿Quiénes son nuestros referentes epistémicos, latinoamericanos? ¿Bajo cuáles corrientes estamos? Parece mentira, pero es algo que debemos de aclarar, es algo en lo que debemos de sentarnos. Nosotros creemos en una educación reflexiva, analítica, formadora, en una formación que sensibilice al ser humano. Nosotros no estamos pensando en una educación que cree simplemente profesionales, sino humanos, personas humanistas profesionales, personas que de sentimiento, de alma. Queremos un ciudadano social, y un ciudadano social implica una persona que tenga una base de derechos, una base de valores, un conocedor. Y tenemos una gestión curricular que muy bien el profesor Lenín con todo el equipo lo ha logrado visibilizar, es cómo se está llevando ese currículo en los espacios, cómo lo estamos haciendo, es cómo estamos gestionando nuestra educación, ese aprendizaje. Pero entonces estos 2 elementos, gestión curricular y los fundamentos, ellos cubren algo que llamamos los diseños curriculares, que los diseños curriculares son únicos para cada nivel específico. Estos diseños curriculares sabemos que tienen los elementos muy importantes como son el perfil del docente, el perfil del estudiante, la evaluación y el plan. Mi pregunta es, cuando ustedes nos piden resignificación del currículo, ¿qué queremos resignificar? Los fundamentos, la gestión, los diseños curriculares. ¿Qué elementos de los diseños curriculares queremos resignificar? Entonces, la mirada que tenemos del currículo es una mirada
de transformación, de movimiento, de unir ideas, de establecer esa educación popular y social, quebrando lo que ya tiene que quebrarse y que surja lo que tiene que surgir. Para nosotros inicia hoy un debate con ustedes. Por eso debemos ir desde este debate que estamos hablando de cómo vamos a hacer con el currículo. Nosotros debemos que unirlo al hecho de que debemos comenzar en algún momento nuestra educación presencial y que esa educación presencial deba ser con medidas, pero que no puede dejar de ser. Entonces la invitación es a nuestros jefes zonales, a nuestras universidades, a nuestros maestros, nuestras maestras, nuestra familia, a debatir, porque el currículo debe estar actualizado constantemente, hacerlo visible ante toda la nación, que tenemos que mostrar lo que se hace en chiquito, lo que se hace en pequeño, lo que hace cada maestro con sus niños, y ver que esta actividad que nosotros tenemos en educación a distancia, donde hemos priorizado currículo, donde hemos hablado, hemos creado rutas metodológicas para el trabajo, que esto tiene que mejorar, no es que sea malo, pero nuestro nivel de exigencia dice mejorar, dice implementar cosas nuevas cada día. Nuestros estudiantes nos exigen de nosotros esta actualización constante. Estas generaciones que tenemos de estudiantes exigen de nosotros un alto nivel de investigación, un alto nivel de formación y un alto nivel de acompañamiento. El currículo venezolano se crece cada día más, el currículo venezolano cada día más mejora, no es estático, no es estándar, no es rígido, es la oportunidad de formar al ciudadano y a la ciudadana que queremos desde nuestra mirada, porque eso es lo que queremos, construir una educación desde la mirada del y la venezolana, construir patria de esa manera. Bendecido día para todos.